Seguimos, recuerden, en Marcos 14. Vamos a dar lectura a los versos del 43 al 72. Un pasaje conocido, pero que tiene muchos elementos para aprender. Dice así: Todavía estaba hablando Jesús cuando apareció Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una turba armada, con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los líderes religiosos. El traidor había dado esta contraseña: al que le dé un beso, ese es, arréstenlo y llévenselo bien asegurado. Tan pronto como llegó Judas, se acercó a Jesús y dijo: Rabí, y lo besó. Entonces los hombres prendieron a Jesús, pero uno de los que estaban ahí desenfundó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. ¿Acaso soy un bandido?, dijo Jesús, para que vengan con espadas y palos a arrestarme. Todos los días estaba con ustedes enseñando en el templo y no me arrestaron, pero es preciso que se cumplan las Escrituras. Entonces, todos lo abandonaron y huyeron. Cierto joven que se cubría con solo una sábana iba siguiendo a Jesús. Lo detuvieron, pero él soltó la sábana y escapó desnudo. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron allí todos los jefes de los sacerdotes, los líderes religiosos y los maestros de la ley. Pedro lo siguió de lejos, hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Allí se sentó con los guardias y se calentó junto al fuego. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraban. Muchos testificaban falsamente contra él, pero sus declaraciones no coincidían. Entonces, unos decidieron dar este falso testimonio contra él. Nosotros le oímos decir: destruiré este templo hecho por hombres y en 3 días construiré otro no hecho por hombres. Pero ni aun así concordaban sus declaraciones. Poniéndose en pie en el medio, el sumo sacerdote interrogó a Jesús: ¿no vas a responder? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. ¿Eres el Cristo, el Hijo del Bendito?, preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Sí, lo soy, yo soy, dijo Jesús, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. ¿Para qué necesitamos más testigos?, dijo el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Todos ellos lo condenaron como digno de muerte. Algunos comenzaron a escupirlo y luego de vendarle sus ojos, le daban puñetazos. ¡Profetiza!, gritaban. Los guardias también lo abofeteaban. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las criadas del sumo sacerdote. Cuando vio a Pedro calentándose, se fijó en él. Tú también estabas con ese nazareno, con Jesús, le dijo ella. Pero él lo negó. No lo conozco, ni siquiera sé de qué estás hablando.
y salió a la entrada. En ese momento el gallo cantó. Cuando la criada lo vio allí, dijo de nuevo a los presentes: «Este es uno de ellos». Él lo volvió a negar. Poco después, los que estaban allí dijeron a Pedro: «Seguro que eres uno de ellos, pues eres Galileo». Él comenzó a echarse maldiciones. «No conozco a ese hombre del que hablan», juró. Al instante, el gallo cantó por segunda vez. Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: «Antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces». Y se echó a llorar. A continuación vamos a escuchar la exposición de la palabra leída. Esta mañana nos va a compartir esa palabra el presbítero Juan Lucen, a quien invitamos a pasar adelante. Buenos días. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Sí? Buenos días a todos, hermanos. Es un privilegio estar aquí delante de ustedes en el púlpito para poder compartir la exposición de la palabra y de un pasaje que por seguro lo hemos leído muchas veces y hasta lo hemos visto seguramente muchas veces en las películas alrededor de la Semana Santa, ¿no? Pero esta vez queremos compartir, no estamos en Semana Santa, sino estamos ya vísperas de Navidad, pero quiero compartir con ustedes, estamos siguiendo todo el texto de Marcos, queremos compartir en esta mañana un tema muy importante alrededor de estos 3 eventos que se han dado, ¿no? Y quiero que me acompañen en oración un momento. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque tú, Dios, nos das tu palabra, tú, Dios, nos permites poder compartirla y también nos permites, Señor, poder predicarla en este lugar y en este país, Señor, de una manera libre. Gracias porque sabemos de que tú nos hablas a través de ella. Te pedimos de que podamos todos aprender más de ti, Señor, y poder examinarnos también nuestras vidas a la luz de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, antes de entrar de fondo en el texto, yo siempre trato de hacer a veces algunas preguntas, y en este caso quisiera que cada uno de ustedes puedan pensar yo no sé si lo habrán vivido alguna vez, o si no lo han vivido, pues de pronto tengan algún caso, algo que hayan escuchado, o se puedan imaginar algún caso en donde alguna situación de vida los haya llevado también a tomar acciones extremas o quebrarse, ¿no? Hay personas que ante una situación de presión pueden llevarse a quebrarse también, ¿no? Podamos pensar, imaginarse. Yo les voy a dar un ejemplo, ¿no? De repente un ejemplo muy de muchacho, ¿no? Imagínense entonces, no fue mi caso por si acaso, pero lo voy a dar. Imagínense un muchacho estudiando en la universidad, ¿no? Y hay universidades, bueno, estoy un poco desactualizado, pero en mi época, cuando uno ya iba por tercera vez llevando el curso, si jalaba el curso, lo botaban de la universidad, ¿no? Entonces, imagínense un muchacho yendo al examen del curso que está llevando por tercera vez, ¿no? Y sabe que si lo jala,
va a ser expulsado de la universidad. En algunas universidades existe el famoso examen sustitutorio, bueno, existía el sustitutorio, que era el que reemplazaba el examen si uno se iba al sustitutorio cuando ya estaba jalado, para tratar de aprobar el curso. Ahora imagínense entonces este muchacho yendo a ese examen, a ese tercer examen para sustituir una nota, porque si no ya estaba jalado y expulsado a la universidad. Entonces yo no sé si pueden imaginarse el grado de presión que puede tener este muchacho sentado en la carpeta tratando de dar un examen, que sabe que si no lo rinde adecuadamente, lo van a botar de la universidad y va a perder la carrera. Y ahí la persona o el muchacho puede enfrentarse a varias alternativas, ¿no? De hecho, que tenía que haber estudiado, pero primera alternativa justamente es de rendir el examen, pero ante la presión las personas a veces reaccionan de maneras diferentes o de maneras inesperadas. Y de repente una alternativa a este muchacho es lo que llamamos comúnmente como plagiar, ¿no? También, ¿no? Copiarse en el examen. Cosa que de pronto nunca había hecho, pero la presión del momento lo llevaba a hacer. El ser humano tenemos múltiples reacciones frente a situaciones que vivimos, ¿no? Sobre todo frente a momentos de presión, momentos en el cual, como cuando decimos cuando estamos contra la pared, no sabemos cómo vamos a reaccionar. Y muchas veces podemos romper inclusive nuestras propias formas comunes de actuar cuando nos estamos en un momento de gran presión o gran estrés, cuando de pronto a veces no vemos salida. ¿Qué nos pasa como personas? ¿Qué nos pasa? Ejemplo sencillo también el semáforo a veces, ¿no? Cuando uno maneja tranquilo, el semáforo pone, no sé, pone amarillo y uno baja la velocidad y se detiene. Pero si uno ya viene apurado porque va a llegar tarde, no sé, a dejar al hijo al colegio y todo, y el semáforo en ese momento pone rojo y uno se pasa la luz roja a propósito. ¿Qué pasó con el respeto a las reglas? Son diferentes situaciones que podemos vivir, ¿no? Desde las más simples y cotidianas hasta las más extremas. Pero justo en esta porción que nos acaba de leer, quiero que podamos nosotros poder visualizar en nuestras mentes tres situaciones complejas. Ya en las semanas anteriores hemos ido haciendo un adelanto de lo que va a pasar o lo que está pasando en el texto que hemos leído. El domingo pasado el pastor Oscar Hot ya hizo un pequeño adelanto sobre Judas. Y esta vez quiero que me acompañen a poder visualizar tres situaciones extremas, tres situaciones diferentes en la que Jesús vivió, ¿no? En una de sus noches más oscuras de su ministerio. Su arresto, un juicio injusto y la negación de uno de sus discípulos. Tres situaciones diferentes, que cada una trae consigo, ¿no?, diferentes actores, diferentes situaciones, pero yo quisiera que cada uno de nosotros veamos que hay un punto en común en estas tres, que es la infidelidad del ser humano, la infidelidad del hombre. El hombre es infiel por naturaleza. Entonces, vamos a empezar con
la primera porción y a riesgo de tomar un poco más de tiempo, quisiera que me vuelvan a acompañar con el texto bíblico sobre el arresto de Jesús, porque lo que vamos después a comentar es un poco la recreación, que podamos nosotros recrear este hecho en nuestras mentes. Todavía estaba hablando Jesús cuando apareció Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una turba armada con espadas y palos, enviado por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los líderes religiosos. El traidor había dado esta contraseña. Al que le dé un beso, ese es, arréstenlo. Llévenselo bien asegurado. Tan pronto como llegó, Judas se acercó y le dijo, Rabí, y lo besó. Entonces los hombres prendieron a Jesús, pero uno de los que estaban ahí desenfundó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. ¿Acaso soy un bandido? Dijo Jesús, para que vengan con espadas y palos a arrestarme. Todos los días estaban con ustedes enseñando en el templo y no me arrestaron, pero es preciso que cumplan las Escrituras. Entonces todos lo abandonaron y huyeron. Cierto joven que se cubría con solo una sábana iba siguiendo a Jesús, lo detuvieron. Pero él soltó la sábana y se escapó desnudo. Entonces, hermanos, acabamos de leer el texto, pero yo quisiera que podamos recrearla, ¿no? Vamos a tratar de que cada uno de estos tres eventos los podamos recrear en nuestra mente. Es muy importante. Ya, como decía al comienzo, muy probablemente lo hemos visto muchas veces en las películas de Semana Santa, ¿no? Pero lo primero es que quiero que podamos seguir esa secuencia, ¿no? Seguir esa secuencia del momento en que Jesús es arrestado, donde llega Judas. ¿Con quién llega Judas? Judas llega, ¿no?, con gente para arrestarlo, gente que estaba armada para arrestarlo. En términos de hoy es como que llegue el testigo con la policía y el fiscal, ¿no? Está llegando, estaban de noche, y esa persona, ¿no?, el testigo dice, al que yo lo salude con un beso, ese es. Y entonces llega Judas, ¿no?, y lo saluda al maestro, y es ahí donde se produce un primer momento de tensión. Todos listos para la violencia, con espadas. Pero Jesús, ¿cuál fue la reacción de Jesús? Jesús, calmado, Jesús no se esconde, Jesús no reacciona violentamente. Jesús, podríamos decir que Jesús se entrega con dignidad, con la dignidad que merece el Hijo de Dios. Se entrega con esa dignidad de saber que era el propósito de su Padre. Jesús en ningún momento desconoce el hecho de que lo tienen que arrestar. Por lo tanto, Jesús en ese momento no fue arrestado ni fue vencido con la fuerza, sino todo lo contrario. Jesús se entregó libremente para cumplir los propósitos para los cuales fue enviado. Ese fue el propósito del Señor. Y Jesús, justamente, lo único que dice en ese momento es, ¿no?, me tratan como un ladrón. ¿A qué? ¿No? Ustedes me han visto días pasados predicar, me han tenido ahí, y recién ahora vienen y me arrestan. Pero aún así, ¿no?,
aún así, Jesucristo de una manera pacífica acepta el camino que le ha dado su Padre Celestial. Por un lado, intento de violencia, por un lado, y ya lo vamos a tocar en unos minutos, traición. En el medio, un Jesucristo pacífico, en paz con Él, con los que lo rodean. Y por el otro lado, ¿quiénes estaban? Los discípulos. ¿Y qué pasaba con los discípulos? Ya la historia la conocemos. En este libro de Marcos no dice quién fue el que desenvainó la espada y le cortó la oreja, pero todos sabemos quién fue. ¿Se acuerdan quién fue? ¿No fue Pedro? Las autoridades listos para atacar. Los discípulos, y en particular Pedro, reaccionando violentamente ante el hecho del arresto de Jesús. Y en el centro, el maestro, entregándose, como ya les dije, de una manera libre. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos puede traer esto? No nos olvidemos, ¿no? Porque después de ese arresto, ¿qué pasó con los discípulos? Los discípulos fugaron, se fueron. Entonces así como vemos muchas veces, podemos verlo en las noticias, ¿no? Entonces llega la policía y todos salen disparados para no ser atrapados. Eso fue lo que pasó después. Lo aprendieron a Jesús y todos los que estaban alrededor de él salieron corriendo. Salieron corriendo. Hermanos, ¿qué vemos aquí? ¿Qué vemos en esta porción del arresto de Jesús? Ya les dije que el motivo de esta predicación es que quiero que veamos y cada uno notemos cómo es la fidelidad de Dios frente a la infidelidad del ser humano. ¿Cómo es en esta situación del arresto de Jesús? ¿Cómo actuaron los seguidores de Jesús? ¿Cómo actuó Judas? Y al final, ¿qué vino después? Ya les estaba dando 2 ejemplos de cómo las personas pueden reaccionar de manera no convencional frente a situaciones de gran presión, ¿no? Y esta es una de ellas, entonces, porque hay personas que a Jesús lo están arrestando, los discípulos tienen miedo por ellos mismos, se escapan. Entonces, ¿qué significa? Tuvimos al impulsivo de Pedro que cortó la oreja, pero después Pedro se escapó igual que los demás. ¿Cómo reaccionaron? ¿Qué vemos ahí en las personas, en el ser humano? Hay algo que muchas veces es innato en nosotros, ¿no? Primero yo. Sálvese quien pueda. Ya no hay nada que hacer. Ya lo arrestaron al maestro. Vámonos de aquí. ¿Y dónde quedó todas aquellas enseñanzas que les dio Jesús a los discípulos? ¿A dónde quedó todo eso? Lo que estaba acá. En la cabeza. Parece que no quedó mucho en ese momento. Pero más adelante, ya cuando sigamos Marcos y después, y todos conocemos las historias que vienen después, hermanos, hay una vida después de esto con los discípulos. Hay una reivindicación de los discípulos. El hombre se equivoca, el hombre puede ser infiel en algún momento.
pero es Dios. Jesús tuvo parte después en esto. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante, lo vamos a comentar más adelante, hacia el final, pero lo que debemos mantener nosotros es esta reacción de los discípulos. Y Judas, ya el pastor joven el domingo pasado también estuvo hablando un poco de Judas, yo no quiero repetir mucho, pero simplemente traer un poco el hecho de Judas, el traidor, Judas aquel que, como dicen, es el que metía la mano en la bolsa del dinero. De pronto un Judas, vamos a tratar de ablandar la situación de Judas diciendo de pronto él se sintió también contra la pared en algún momento y dijo, bueno, antes de que me maten a mí, yo entrego a Jesús. Y mejor si hay un poco de dinero en el medio. Pero es una traición. Arresto con traición. Y a pesar de que en los otros evangelios podemos encontrar que Judas tuvo un remordimiento por lo que había hecho, la conclusión es diferente. Y vamos a pensar y traer los dos casos que quisiéramos que podamos mentalmente comparar. Judas el traidor y Pedro el negador de Jesús. La negación de Pedro lo vamos a ver después, pero ¿no? Dos personajes que de una forma u otra negaron al Maestro. Judas le dice que se remordía también la conciencia, pero ¿cuál fue la gran diferencia? ¿Por qué Pedro sí, Judas no? Y es porque la diferencia no está en ellos solamente, sino está en Dios. Y el plan que tiene Dios para cada uno. Es Jesús que se acercó y oró por Pedro. Es Jesús quien tenía ya preparado algo para Pedro, igual que los otros discípulos. Cada una de estas personas no podía hacer nada, sino el Señor que los llamó para una obra que tenían que tener un encargo especial, ¿no? Y eso también para demostrarnos a nosotros que la cercanía al Maestro no nos salva. Y de repente va a sonar mal o feo, hermanos, pero el venir todos los domingos a la iglesia no nos salva. El estar todos los martes en el culto de oración no nos salva. El estar todos los días pegado en conversaciones con el pastor aprendiendo de él no nos va a salvar. Lo cual no quiero decir que no se tenga que hacer. Lo que quiero mostrarles es, ambos estaban alrededor de Jesús durante sus años de ministerio. Y simplemente uno sí y el otro no. Porque no depende de lo que cada uno haga. Y nosotros, como cristianos reformados, sabemos muy bien que es el Señor el que nos escoge y nos llama en su gracia, en su misericordia, y es el Señor el que nos ha llamado a nosotros a estar aquí. Y nos ha dado la fe como un medio para llegar a creer en Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Y no es lo que pudieron haber hecho estos dos discípulos. Los dos estuvieron alrededor de Jesús todos esos tiempos, todos esos años.
Y todos nosotros podemos decir simbólicamente, estamos alrededor de Jesús. Pero lo importante es que Jesús nos ha llamado. El Señor nos ha llamado, nos ha elegido. Y estamos aquí. Fe verdadera gracias al Espíritu Santo. Fe que nos une de una manera real al Salvador. Segundo punto. Juicio. Y espero que podamos también, de nuevo, recrear esta escena de una manera fácil. Creo que para nadie es ajeno lo corrupta que es la justicia en nuestro país. Discúlpeme si lo digo así de una manera directa, pero hay muchos problemas, ¿no?, en la justicia en nuestro país. Entonces, imaginarnos lo que está pasando ahí, espero que no, imaginarnos lo que sucedió en ese momento cuando estaban haciendo el juicio a Jesús, espero que no sea muy difícil. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron allí todos los jefes de los sacerdotes esa misma noche, los líderes religiosos y los maestros de la ley. Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Allí se sentó con los guardias y se calentó junto al fuego. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraban. Muchos testificaban falsamente contra él, pero sus declaraciones no coincidían. Entonces, unos decidieron dar un falso testimonio contra él. Nosotros le oímos decir: destruiré este templo hecho por hombres y en 3 días construiré otro no hecho por hombres. Pero ni aun así concordaban sus declaraciones. Poniéndose en pie en medio, el sumo sacerdote interrogó a Jesús: ¿no vas a responder? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. ¿Eres Cristo, el Hijo del Bendito?, preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Sí, yo soy, dijo Jesús. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso, viniendo en las nubes del cielo. ¿Para qué necesitamos más testigos?, dijo el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. Ustedes han oído la blasfemia, ¿qué les parece? Todos ellos lo condenaron como digno de muerte. Algunos comenzaron a escupirlo y luego a vendarle sus ojos. Le daban puñetazos. Profetiza, gritaban. Los guardias también le abofeteaban. Otra escena. Una escena también, como les decía, de una situación extrema. Y una situación injusta, porque la realidad es que ese juicio ya tenía, ¿no?, un fallo antes de que empezara. Ese juicio ya tenía una etiqueta muy grande antes de que empezaran a interrogar a Jesús. Esa etiqueta grande era culpable. Díganme, hermanos, ¿qué juicio puede empezar por la conclusión? Ya no es justo. Ya no es un juicio independiente. Ya cualquier cosa que se pueda hacer está influenciado por el final que uno quiere encontrar. Por eso, testigos falsos, en el texto que hemos leído. Y como hay testigos falsos, las declaraciones, las manifestaciones no encajan, no concuerdan, se contradicen.
Y como también sucede mucho y decimos mucho acá popularmente, el juicio fue entre gallos y medianoche. De noche, ¿no? Muy a lo escondido. Y como les decía, todo decidido de antemano. Hermanos, ¿qué tipo de juicio es ese? ¿Qué tipo de juicio estaba recibiendo Jesucristo en ese momento? Un juicio injusto. Sproul también decía, ¿no? Y tiene que ver mucho justamente con estas autoridades que lo estaban juzgando. Cuando el corazón no ha sido regenerado, aún la religión puede convertirse en un instrumento de pecado. Porque las autoridades, líderes religiosos de aquel momento, estaban manipulando el juicio de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a lo que ya estaban buscando hacer, manipulando también su religión. Corazones no regenerados. Todo ese círculo de personas que estaban enjuiciando a Jesús era un círculo de personas cuyo corazón no ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Y Jesucristo, el Cordero de Dios, como bien decía la profecía sobre él, el Cordero que fue llevado al matadero, que no abrió su boca solamente para dar una sola respuesta, cuando le dijeron directamente si era el Hijo de Dios. Y él dijo, yo soy. Con esas palabras, el mismo Jesucristo que se declara entonces el Mesías, el Hijo de Dios, suficiente para que las autoridades religiosas de aquel momento le dijeran que era una blasfemia y lo declararan culpable. Suficiente también para que se cumpla la profecía. Suficiente, Jesús sabía suficientemente qué es lo que iba a pasar y qué iba a ser la conclusión después de esa respuesta. Suficiente para que Jesucristo fuera condenado, culpable, injustamente, para que nosotros, todos nosotros los que estamos aquí, fuésemos declarados inocentes, justificados por la gracia de Dios. Y en este evento de juicio injusto, a pesar de que pueda ser difícil de comprender completamente, es cómo la injusticia humana también se convierte en una herramienta de la gracia de Dios. La traición de Judas también fue parte y herramienta de la gracia de Dios, porque ahí tenía que estar y estaba escrito que iba a haber un traidor. Y este juicio, también injusto, también fue parte de la herramienta porque lo condenan a muerte el maestro. La injusticia y la infidelidad del ser humano nuevamente, en este hecho, ahora es trasladado hacia una fidelidad de Dios, porque Dios utiliza este momento para que se siga el plan de Dios, porque Dios fue fiel con su promesa desde los momentos de Adán de enviar a su Hijo, el Salvador. ¿Se acuerdan esa promesa en Génesis? Y desde esa fecha el Señor fue siempre fiel. Fiel con nosotros, fiel con la humanidad, fiel con su creación. Fiel a pesar de la infidelidad del hombre, como en esta porción que hemos leído. Tercer punto, y para finalizar.
la negación de Pedro. Otro pasaje, otro texto bastante conocido por nosotros. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las criadas del sumo sacerdote. Cuando vio a Pedro calentándose, se fijó en él. Tú también estabas con el Nazareno, con Jesús, le dijo ella. Pedro le negó. No lo conozco, ni siquiera sé de quién me estás hablando. Y salió a la entrada. En ese momento el gallo cantó. Cuando la criada lo vio allí, dijo de nuevo a los presentes, este es uno de ellos. Él lo volvió a negar. Poco después, los que estaban allí dijeron a Pedro, seguro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Él comenzó a echarse maldiciones. No conozco a este hombre del que hablan, juró. Al instante, el gallo cantó por segunda vez. Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces, y se echó a llorar. Tercer hecho, tercer momento, y como les decía desde un inicio, situaciones extremas a veces nos llevan a nosotros a tomar acciones totalmente diferentes a las que podríamos pensarlas, razonarlas. En el momento del arresto de Jesús, los discípulos salieron disparados, todos se fueron para un lado, se escondieron, desaparecieron. Y esta escena post-arresto de Jesús, está el discípulo que juró no abandonar al maestro. El discípulo que decía, no, yo maestro voy a estar contigo. ¿Cómo que te voy a negar? Parafraseando un poco la historia que ya se ha leído antes. Un momento difícil. ¿Cuántos de nosotros, cómo reaccionaríamos cada uno de nosotros? ¿Cómo sería nuestra vida? Acá estamos bien, estamos en un país libre, ¿no? Si bien el Perú es un país laico, pero que se declara cristiano de diferentes modalidades, pero imagínense que estemos en el Medio Oriente, donde no se está permitido predicar de Cristo. ¿Cómo estaríamos nosotros? ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Qué haríamos? ¿Podríamos decir, sí, yo soy de Cristo, sabiendo que mi vida depende de esa respuesta? Que si dices sí puedes morir, y que si dices no, quizás no. Yo estoy seguro de que Pedro pensaba algo así, y de hecho, él por eso negaba a Cristo. Lo negó 3 veces. Miedo por su vida. ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Ya les pregunté. En el Evangelio de Lucas se dibuja la escena de una forma, se dibuja algunos otros detalles en esta escena, como la mirada de Jesús, la mirada del Maestro a ese Pedro que se da cuenta, ¿no? Escucha el gallo y dice, ¿qué hice? Mentalmente puede ver. Y llora, ¿no? Llora. Pero, como les dije hace un momento, porque Pedro, frente a Judas, ¿no? Cristo le extiende una mano a Pedro.
la caída del ser humano es contundente, podemos caer profundamente. Pero para salir de esa profundidad no depende de que nosotros pongamos escaleras para salir, sino depende de Dios que nos extienda la mano para poder salir. Podemos caer como Pedro, pero nunca caer completamente, porque es nuestro Señor el que nos extiende y nos pone la mano y nosotros podemos agarrarnos y salir. Lucas 22:32, pueden buscarlo después. Jesús oró por Pedro. Jesús oró por Pedro. Jesús ora por cada uno de nosotros. No necesitamos decir no conozco a Jesús para negarlo a Jesús. También sabían eso, hermanos. No necesitamos que alguien nos pregunte, ¿conoces al Cristo? Y decir, no, no lo conozco para negarlo. Podemos negarlo en cada momento en que hacemos algo indebido. Lo negamos en cada momento en que tratamos mal a una persona. Lo negamos a Él en cada momento que decimos una mentira. Lo negamos a Él en cada momento en que nos quedamos con el vuelto que nos dieron de más, en vez de avisarle a la persona que nos dio más de vuelto. Podemos negarle a Jesús en el momento en que somos infieles en la casa. Le negamos a Jesús en el momento en que maltratamos a nuestras esposas, esposos, mental o físicamente. Porque eso pasa en todas partes. Eso pasa aquí, pasa allá, más allá de lo que ven en las noticias. Ahí negamos a Jesús. Pero nosotros que estamos aquí, busquemos de serle fiel. Busquemos de no negarlo con nuestros actos. Y a pesar de caer, sabemos que Él nos va a dar la mano. No importa qué tan grande, pequeño sea el pecado que hayamos cometido, no importa de pronto lo feo que se vea. Lo importante es que el Señor es quien nos rescata. Y es la gracia de Dios la que nos preserva por medio de la fe. Y es la gracia de Dios el que nos extiende la mano. Y es la gracia y la misericordia de Dios. Por eso les decía, podemos caer en un hoyo y no se trata de que nosotros podamos construir una escalera para salir, sino se trata de que el Señor nos da la mano para poder brincar. Pedro cayó y fue rescatado, pero Judas murió. Ese fue el fin de estos dos personajes. Y todos sabemos qué hizo Pedro después, ¿no? En el libro de Hechos, después del Pentecostés, ¿quién dio el primer mensaje, ¿no? Post-Pentecostés? Fue Pedro. Aquel que lo negó al Maestro. Ese Dios que de pronto podemos decir, no, yo me equivoco todos los días, no puedo, siempre estoy ahí con lo mismo y no puedo rectificar mis pecados o no puedo rectificar mis errores. Pero Dios sí puede. Dios, Jesús, hizo que ese hombre que le negó, en la noche del arresto de Jesús,
fuera aquel que diera, si podemos decirlo, el primer sermón evangelístico de la historia de la humanidad. Concluyendo, hermanos, ya concluyendo, 3 escenas: el arresto, el juicio y la negación. Escenas de situaciones extremas y situaciones de mucha presión para el corazón del ser humano. Esas escenas venían amarradas con traición, con injusticia y con miedo, respectivamente. Pero en esas 3 escenas se logra y se puede rescatar y revelar lo mejor del corazón de Cristo para cada una de esas personas y por ende para nosotros. Cristo, obediente y fiel al propósito para el cual su Padre lo había enviado, pero fiel siempre a cada uno de nosotros y con amor salvador. Obediente, fiel y redentor. Donde muchas veces nosotros fallamos, Él no nos falla. Permanece fiel con nosotros. Los discípulos huyeron, ahí donde todos pueden escapar. Cristo avanza, Cristo está ahí. Y por ahí donde también le negamos, o con nuestra boca o con nuestros actos, Cristo intercede por nosotros. Entonces, hermanos, yo los invito a que cada día, en cada cosa que hagamos, estemos no solamente pensando en nuestra fidelidad. Por supuesto que tenemos que buscar ser fieles a Dios. Por supuesto que sí. Pero no solamente pensemos en cómo es nuestra fidelidad, sino también démosle gracias al Señor por la inquebrantable fidelidad del Hijo para nosotros. Démosle gracias. Segunda de Timoteo 2:13. Segunda de Timoteo, con esto termino. Segunda de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, ¿qué dice? Él permanece fiel. Llevemos en nuestro corazón la fidelidad de Dios. Cristo vivió la infidelidad del hombre, pero Cristo siguió siendo fiel con cada uno. Que el Señor los bendiga.